Hey chicos, ya les hice un video hablando de cómo cuidan a Hotaru en el anime y en el manga, pero ¿alguna vez sintieron que algo no encajaba del todo con la familia Uter en el anime? Un día Haruka y Michiru se llevan a Hotaru, luego la devuelven, después aparece Setsuna con ella de bebé y de repente crece. Todo pasa muy rápido. Pero ¿y si les dijera que en el manga todo tiene sentido? Hoy les voy a contar por qué la versión del manga no solo es mejor, sino que hace justicia a la familia Uter de una forma que el anime jamás logró. Así que comencemos. En el anime, Urano y Neptuno se llevan a Hotaru, se la quitan a Sailor Moon, cosa que no tiene sentido para mí, pero en el restaurante Michiru dice que podrían criarla. Haruka no se ve muy convencida, así que después de un rato simplemente la devuelven con el profesor Tomoe, cosa que yo creo que Serena y las chicas hubieran hecho. Pero después ellas van a pelear contra Serena y cuando termina la pelea les dicen que Hotaru está bien y que ya la verán después. ¿Y qué hacen nuestras queridas Haruka y Michiru? Se van de vacaciones. Y cuando por fin volvemos a saber de Hotaru, es Setsuna quien aparece con ella en brazos, como si fuera la amiga que se fue un año y vuelve con un bebé. Y disculpen la comparación, pero esta escena del episodio 167 es como cuando una pareja gay está tranquila y de repente llega esa amiga que se embarazó de un casado, diciendo que no va a dejar a su esposa, y como buenas amigas, ¿qué hacen? La adoptan, y ahora son 3 mamás. En ese mismo episodio, Hotaru crece mágicamente a unos 4 o 5 años. Para el siguiente episodio ya les dice mamá y papá a Haruka y a Michiru, pero apenas recupera sus recuerdos como Sailor Saturno, se vuelve más seria, más madura, y con eso termina la familia Uter y desaparece de la historia. Pero en el manga todo se hizo mejor. Cuando Hotaru se vuelve una bebé, las 3 Uter están presentes, Urano, Neptuno y Plutón. No se la llevan por impulso, no es una decisión improvisada, es un momento solemne. Michiru incluso entrega su espejo a Rini como símbolo de ese compromiso de que van a cuidar a Hotaru. Las 3 llevan anillos, como si hubieran tenido una boda simbólica, no por casarse entre ellas, aunque si quieren pensarlo así no importa. Lo hacen como una promesa de criar a Hotaru juntas, y así lo hacen. Haruka, Michiru y Setsuna la cuidan desde bebé, y ya pasaron 6 meses, aunque también fue creciendo rápidamente. Haruka incluso se emociona viendo una oferta de pañales, y Michiru tiene que recordarle que Hotaru ya creció. Setsuna trabaja desde casa, Michiru abre una clase de violín para niños, para que Hotaru tuviera amigos de su edad. Vemos escenas cotidianas y de verdad se sienten como una familia, y aunque eventualmente Hotaru recupera sus recuerdos como Sailor Saturno, no pierde su infancia, no se vuelve madura ni fría como en el anime, sigue siendo una niña que juega y sonríe, y tiene una vida normal, o lo más normal posible que puedas tener siendo una Sailor. Y bueno chicos, eso es todo. El anime nos da muy pocos momentos de la familia Uter, solo como en 3 episodios. En cambio, en el manga vemos cómo construyen una relación hermosa, constante. Nos dan muchos detalles que muestran el amor y el compromiso que tienen con Hotaru, que no solo la ven como la reencarnación de Sailor Saturno, sino como su hija. Así que la mejor versión de la familia Uter para mí es en el manga. Pero ustedes no se olviden de comentar, dejar su opinión y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.